noches, bienvenidos a una nueva edición de Veto a Saber. Hay una enorme profusión de noticias el día de hoy, desde el Congreso, desde el Gabinete de Ministros, pero aquí nosotros queremos comenzar con una buena noticia, esas que escasean. Esta mañana, el suboficial de la Policía Nacional, José Miguel Millones Velázquez, conocido por todos ustedes, que se hizo famoso porque fue el único que tuvo el coraje de denunciar las barbaridades de la Operación Libertad, donde perdieron la vida tantos policías por la catastrófica gestión del general Raúl Salazar, pues hoy salió en libertad. Él había sido metido a prisión en el Fondo Barbadillo solamente por hablar, solamente por denunciar. Y, oh sorpresa, los policías, los militares, también tienen derecho a la libertad de expresión. Es una cosa que no sabíamos, eso es nuevo. Y hoy un juez le dio la libertad gracias a un habeas corpus que protege el derecho del suboficial Millones a hablar, a expresarse, como usted y como yo. Vamos a ver la crónica de esta buena noticia. Adelante. Se acabó todo. Ya, por fin. Ahora Empezar de nuevo. Este beso selló la libertad de José Miguel Millones. Selló el fin del sufrimiento que duró 3 meses. 3 meses en el que estuvo preso injustamente. Tu hija te está esperando, ¿lo sabes? sí, la extraño bastante, así que ya de acá pasaré con ella, estaré con ella. Y nada, quiero agradecer, solamente estar agradecido con todos ustedes por su apoyo, porque sin ustedes, de verdad, no sé qué hubiese sido de mí. Solamente es agradecer, nada más. Un papá genial que por fin grita libertad. ¿Darías tu vida por el Perú? Sí, la daría. La respuesta es... verdad. ¡Glorioso! Realmente un triunfo glorioso, José Miguel. José Miguel Millones es un héroe peruano que dio la vida por el país. Puede ser que una persona que ha ido a luchar valientemente por la patria y que ha salvado milagrosamente la vida, que ha sufrido un balazo en el rostro, tenga que rogar prácticamente que le den una atención y que no se tenga ni siquiera la consideración humana de darle alojamiento a sus padres, de velar mínimamente por él. Ayer hablábamos del abandono en que están todos los héroes del BRAE. Eso es lo que quiero también hacer saber. Que les han ofrecido el oro y el moro, casas, estudios, hay heridos que seguros. están en el hospital y que nadie vela por ellos. Y quisiera hablar por ellos, los heridos. Que no necesita estar muerto, como ayer me dijeron, mejor un héroe más, pues sí, me dicen. Un héroe que fue procesado solo por contar la verdad de lo que pasó en la fallida Operación Libertad. Una acción en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, donde fueron más las pérdidas del ejército y la policía que la de los propios terroristas. Cuando a promediar ya las 2 de la tarde, 1:30, 2 de la tarde, nos reúnen y nos dicen: señores, realicen sus cosas, el avión nos está esperando. Para nosotros fue una sorpresa tremenda. Habíamos solamente ¿El avión? sacado ¿Qué avión? el avión que nos iba a transportar a Mazamari. Ahí nos dicen que nos íbamos a transportar a Mazamari. Recién nos dan la orden que nos iban a transportar a Mazamari. ¿Siempre pensando que era un curso o ya estaba Siempre claro que no pensando que era un curso? curso, siempre pensando que era un curso.
Después de estas declaraciones, Millones empezó a recibir amenazas. Tuvo que viajar a Argentina por seguridad, pero a los pocos días decidió regresar al Perú para afrontar el proceso que le habían abierto por desobediencia en agravio del Estado. Voy a seguir firme en mi decisión, ¿no? Y agradezco a todos ustedes. ¿Estás tranquilo que se va a hacer justicia para estos días? Sí, tengo la situación. Justamente para eso estoy viniendo a afrontar mi proceso disciplinario, ¿no? Después de 5 años que duró el juicio, finalmente fue condenado a 1 año de prisión y fue recluido en el Fundo Barbadillo el 7 de marzo de este año. Mi esposo es un héroe nacional, es un valiente policía, es valeroso, es un buen policía, no puede estar encerrado. Desde Veto a Saber, iniciamos una campaña para pedir la liberación de este héroe nacional. En vez de que el Perú le agradezca lo que hace, lo metemos preso. Este país está al revés. Estamos todos locos acá. Finalmente, la defensa de Millones presentó un habeas corpus que resultó favorable. Ordenar la inmediata libertad del beneficiario José Miguel Millones Velázquez, derivado del proceso judicial militar que se le siguió por la presunta comisión del delito contra la integridad institucional en la modalidad de desobediencia en agravio del Estado. En síntesis, lo que ha dicho es cómo van a penalizar, cómo van a sancionar a un efectivo policial que se dirigió a la prensa ejerciendo su libertad de expresión para proteger sus propios derechos. Claro. Hoy en la mañana, en medio del alboroto de la prensa, al fin José Millones recobró su libertad. José Millones, de Veto. ¿Hizo justicia, José Luis? Hola. ¿Te sientes feliz? ¿Cómo te sientes, Sí, José Luis? agradezco al Poder Judicial por esta decisión. ¿Cómo te sientes, José Luis? Muy contento, muy contento. Se hizo justicia, por fin. Así, se hizo justicia. Sí, de verdad que estoy de emocionada, feliz por todo lo que está pasando, ¿no? Todavía no lo puedo ver a mi esposo, pero ya Lo sacaron rapidísimo. sí, el toque. Penal. Tú Ni no lo has vi. podido ver, ni lo has podido abrazar todavía. Sí, todavía. De verdad que ya falta poco para estar juntos nuevamente. El juez ordenó la nulidad del proceso y José Millones ahora puede abrazar y besar a su esposa en completa libertad. Estoy muy agradecido con todos por el apoyo que han brindado desde el 2012, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo has esperado para poderle darle un beso a tu esposa? Sí, bueno, mire, yo me interné el 7 de marzo, ¿no? Que hace pasado más de 3 meses, así que... solo quiero disfrutar el momento familiar. Ya mañana estoy de vuelta. La policía es una hermosa institución. Visto con mucho orgullo el uniforme. Me hice policía para servir al ciudadano, para servir a mi sociedad, para servir al que más lo necesita, ¿no? A este héroe nacional nadie le va a devolver los 3 meses que pasó encerrado. Bien, como decíamos, una noticia por lo menos alentadora en medio de una tormenta de noticias más bien inquietantes. Yo quería aprovechar esta merecida libertad de el policía José Miguel Millones, primero para agradecerle a mi amigo el abogado Luciano López, que tuvo el buen juicio y la generosidad de ir a enfrentar a un tribunal militar con la sola arma de un habeas corpus, a defender el derecho a expresarse de un policía peruano. Y en segundo lugar, quiero aprovechar esta libertad de Millones para recordar a sus compañeros, porque Millones se salvó por un milagro. Todos recordamos que en mayo del 2012 se organizó esta catastrófica Operación Libertad en el Braem, que seguramente algunos han olvidado, pero en aquella oportunidad murieron 8 valerosos defensores de la patria, 8 asesinados por los Quispe Palomino, vale decir por Sendero Luminoso. Y yo estoy seguro que la mejor manera de honrarlos y de recordar su sacrificio es, para comenzar, nombrarlos a todos, porque seguramente que usted no recuerda ningún nombre, ¿verdad?
así como no recuerda cómo se llamaban los soldados que murieron hace 2 semanas lanzados al sacrificio en la playa de Marbella. Porque es así, la noticia pasa y los muertos se olvidan, los asesinados, en este caso, se olvidan, los héroes se olvidan. Y probablemente usted haya olvidado que ahí, en esa Operación Libertad desastrosa, murió el suboficial de la Policía Nacional, César Vilca Vega, y que nadie lo buscó, y que fue su padre, un humilde albañil y periodiquero, que tuvo que ir a internarse él mismo en la selva, a buscarlo él mismo y a encontrar los restos despedazados de su hijo con sus manos. Y todos lo recordamos porque lo vimos por televisión. En esa misma Operación Libertad fue asesinado también el suboficial de la policía Lander Tamani Guerra, la capitana de la Policía Nacional Nancy Flores Paucar, piloto de helicóptero, el suboficial del Ejército Peruano Juan Navarro Calle, el suboficial Constantino Ramos Beteta, el técnico Jerónimo Chino Anco, el suboficial John Lucana Guamaní y el suboficial Manuel Pisco Arimuya. Todos estos peruanos fueron allá a poner el pecho delante de las balas terroristas, de las balas asesinas, para protegernos a nosotros, a usted y a mí, a mi familia y a la de usted. ¿Usted se acuerda de ellos? Claro que no. ¿Pero qué hace además el Estado? No solamente no se acuerda de ellos, sino que cuando uno de ellos osa abrir la boca y decir la verdad, lo mete preso. Millones es un héroe viviente. Y el único pago que le hemos dado es cárcel. Y mientras tanto, los grandes rateros y los grandes asesinos siguen libres, felices y seguramente con cuentas en Suiza. Gracias nuevamente a los que a través de las redes nos dieron ánimos en esta campaña que iniciamos en este programa, pero que realmente la han batallado los abogados y la han batallado millones desde su reclusión, absolutamente injusta, que tiene que ser una situación desesperante para cualquier persona, especialmente para alguien como él, que tiene familia, que tiene hijo y que tiene una carrera brillante en la Universidad San Ignacio de Loyola, gracias a que Raúl Díaz Canseco, conmovido en esa oportunidad por el gesto de millones, le obsequió una beca y él está muy pronto a graduarse de abogado. El programa se llamaba Adopta un Héroe y no en vano Millones es parte de ese programa. Felicidades para él y nos alegramos muchísimo de que haya recuperado su libertad. Y bien, ahora es momento de presentar a nuestros invitados de esta noche. Están con nosotros el congresista Héctor Becerril, de Fuerza Popular. Buenas noches. Alberto, ¿cómo estás? Está también con nosotros Daniel Urresti, exministro del Interior. Buenas noches. Buenas noches. Y el abogado Carlos Rivera, de IDL. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Beto. Buenas noches, Mejos. Quisiera comenzar comentando lo que ha pasado hoy en el Congreso. Héctor, una especie de golpe de timón para que el ministro Thorne, en vez de acudir mañana, se apure y vaya hoy. Esto ha sido visto como una especie de capricho del Congreso. ¿Por qué cambiarle las reglas? ¿Por qué apurar a una autoridad de tan alta investidura para generar más caos donde ya hay suficiente? A ver, quisiera que sepa que en primer lugar, la primera citación que hacemos en la Comisión de Fiscalización es a pedido del mismo ministro Thorne, que él me manda una carta diciendo que a partir del 13 yo puedo contar con él. Y yo invité para el día 14. El 14, antes de eso recibí otra comunicación del jefe de asesores del ministerio, donde dice que el 14 llegaba a 6 de la mañana y que reprograme. Nosotros no pusimos ningún pero, porque podía decir, si llega a las 6 de la mañana, muy tranquilamente puede estar pues a las 9, 10 de la mañana en la comisión. No, accedimos finalmente a reprogramar esta invitación para el día de mañana viernes a las 9 de la mañana. Sin embargo, la moción que se da hoy día en el Congreso es, debido a que evaluamos, al Congreso va a la Comisión de Fiscalización, donde estamos 18 congresistas. Y creemos que la gravedad de los hechos amerita que vaya al Pleno, donde está toda la representación nacional. Por eso fue que se dio ese cambio. Y en mérito a eso, yo a las 2:40 más o menos, envié una carta haciéndolo conocer de que la citación, digamos, de mañana queda suspendida porque él tiene que asistir al Pleno.
Y bueno, después de una serie de tira y aflojes, hubo finalmente una reunión de bancada, de voceros, perdón, donde se acuerda, está bien, si él mañana va a ir a la comisión o iba a ir a la comisión de fiscalización, entonces que vaya mañana al Pleno del Congreso. Yo creo que los hechos que hemos ido conociendo son hechos sumamente graves, no solamente porque el ministro de Economía va, digamos, a coaccionar, a condicionar el presupuesto de la Contraloría General de la República a que un informe sobre una concesión totalmente lesiva para el país sea favorable al gobierno. Y es más, no solamente él dice pues que va de motu propio, él dice que el presidente de la República va a firmar el presupuesto siempre y cuando hay el compromiso, la promesa de que ese informe salga un poco suave, atenuado, para que no se suma una responsabilidad que tiene que asumir. El énfasis que están poniendo últimamente en esta mención que hace el ministro de Economía a la figura del presidente, diera la sensación de que queremos de alguna manera jalar a PPK a la historia, es decir, a que se convierta en el eje del conflicto, cuando básicamente lo que tenemos es una conversación en un lenguaje sumamente inapropiado de ambos lados, que tendrían que resolverlo los implicados. ¿Por qué PPK va a pagar el pato de esta conversación? A ver, esa atingencia no creo que es razonable. Nosotros, y en mi caso, hemos dicho siempre al ministro que lo que se trata acá es de preservar más bien la imagen del presidente. Se trata que la imagen del presidente no puede estar en entredicho y que por eso dijimos que evalúe más bien la renuncia del ministro. Acá en ningún momento se ha querido, digamos, del premier escalar, saltar al presidente. Al contrario, siempre hemos dicho que hay que preservar la imagen del presidente porque así tiene que ser un país democrático como el nuestro. ¿Ustedes habrían preferido que el ministro Son renuncie? Ante la gravedad de los hechos, yo creo que hubiese sido mejor de que él en realidad evalúe la situación de esa conversación. Un momentito, ¿cómo es posible que un gobierno, un ministro, va a coaccionar un informe de la Contraloría, darle el presupuesto como si fuera el dinero de ellos y le da el dinero para que finalmente el Contralor lo gaste para él? No, es dinero prestado. Yo creo que eso no se puede tolerar. Bien, señor Urresti, la ex primera ministra Ana Jara escribió hoy en su Twitter que, miento, no lo escribió en el Twitter, lo dijo primero en la radio, que la falta de muñeca política de Thorne ponía al país en un disparadero y prácticamente al borde de una vacancia presidencial. ¿Coincide usted con esa visión o es que está siendo demasiado apocalíptica su ex premier? No, la verdad que no creo. Si bien es cierto que, digamos, en las conversaciones cotidianas y debido justamente a los constantes roces que hay entre el Congreso, digamos, Fuerza Popular con el gobierno, se conversa y se dice que están yendo por la vacancia presidencial, ¿no? Que están buscando la forma de vacarlo a presidente para acelerar la ascensión de Keiko Fujimori como presidenta. Yo la verdad no creo que eso se dé, no creo que ese sea realmente el propósito de Fuerza Popular, pero en este caso, en el caso de Saavedra yo estuve totalmente en contra que lo censuren, me pareció pésimo, pero acá yo creo que es muy grave lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque la conversación, si bien es cierto, no es directa, por lo menos en un estilo, digamos, que se utiliza en las películas, en la mafia, se da a entender que si tú, actúas de tal manera, nosotros vamos a colaborar más contigo. ¿Te ha parecido un diálogo mafioso? Me ha parecido un diálogo que parece sacado de una película de la mafia. ¿De ambos lados? De ambos lados, claro, porque el Contralor lo que ha debido hacer inmediatamente es denunciar esto. Él ha debido salir y decir, ¿sabes qué? Tengo que poner en conocimiento de la ciudadanía que el ministro de Economía ha venido a decirme tal y tal cosa. Bueno, filtrado el audio, como sea. Acá yo creo que finalmente los dos han perdido credibilidad, que es básico para los puestos que ellos ocupan, y que los dos seguirán
en algún momento posiblemente torne por censura y el Contralor apenas se haga la investigación sumaria por todos los supuestos delitos que ha cometido, ¿no? Que son supuestos todavía. Bien, doctor Rivera, de hecho le hemos invitado para hablar un tema de derechos humanos que vamos a tratar más adelante, pero quería pedirle sí su visión respecto de quién es el malo y quién es el bueno en esta película, porque diera la sensación de que un sector de la opinión pública está haciéndole barra al Contralor, ¿no? Y otro sector al ministro Thorne, cuando todo indica que ninguno de los dos se ha sacado 20 en este examen. Sí, creo que en la política, Beto, no hay buenos ni malos, no hay objetivos políticos y estrategias políticas, y acá nos da la impresión de que efectivamente hay un hecho absolutamente inadecuado, inapropiado para dos altos funcionarios, no solamente en los términos de la conversación, sino también en el tema que no hay que pasar por alto, que es el tema el hecho de haber grabado al ministro de Economía y luego filtrarlo, y ahí anoto lo que el señor Ruiz señala. ¿Por qué razón algo que al Contralor le pareció una cosa absolutamente inadecuada e inclusive ilegal no lo denunció en su momento? Y solamente cuando él está en el asador y en el cuestionamiento de la opinión pública y del propio Congreso de la República, ahí ese asunto se filtra. Por lo tanto, creo que me parece que aquí hay que ver el asunto con un poco más de sensatez, no con la prepotencia que creo que el Congreso está actuando respecto al ministro. Creo que hay responsabilidades políticas muy claras en el caso de ambos y probablemente también legales en el caso de ambos. Pero me parece que por lo menos en ambos casos tendrían que respetarse las reglas del debido proceso, digamos, y al Contralor se le da 2 o 3 semanas de investigación por cuál es el apuro de convocar al Congreso de la República de manera bastante acelerada al ministro para que rinda cuentas, cuando sabemos que acaba de llegar de viaje, el ministro no se está fugando del país, va a estar ahí en su despacho, está a pocas cuadras del Congreso de la República, y por lo tanto creo yo que aquí sí hay un objetivo de asfixiar políticamente al Ejecutivo, y me parece que lamentablemente el Ejecutivo está haciendo todos los esfuerzos posibles por ayudar en esta estrategia. Eso creo que también hay que remarcarlo, ¿no? Los errores políticos que provienen del Ejecutivo no son pocos y pareciera que no hay un espíritu de enmienda, como se dice, ¿no? Veremos cuál es la estrategia del oficialismo, no solamente en términos de haber reaccionado por la situación de Thorne el día de hoy, sino ya un poco más hacia el futuro inmediato, ¿no? Y en el Perú lo inmediato es demasiado corto, ¿no? Bien, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos, amigos. Esto es Beto Saber. Hace algunos días, desde Chile, nos llegó la noticia de la ampliación de extradición de Alberto Fujimori por un caso casi olvidado. Cuando se sentenció a los miembros del Grupo Colina, cuando se sentenció a Vladimiro Montesinos, cuando se sentenció al propio Alberto Fujimori, se habló de dos hechos luctuosos que ya se han vuelto como símbolos, ¿verdad? Las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Sin embargo, hay una tercera matanza que no ha sido juzgada, que tiene a sus autores impunes y que costó las vidas a muchos peruanos que fueron torturados, fueron desaparecidos y asesinados con enorme crueldad. Y yo, que soy periodista, no recuerdo reportajes que se hayan hecho sobre este tema. Y la verdad es que la noticia salió, se discutió un par de días, que le ampliaban la extradición a Fujimori y se olvidó. Y aquí en la redacción nosotros nos preguntábamos, ¿qué pasó en Pativilca? ¿A quién mataron? ¿Y por qué? Esta semana nuestra reportera Juana Avellaneda estuvo allá, en Pativilca, y recogió los testimonios de los deudos de todas estas masacres espantosas. La verdad es que es un caso tan o más grave que el de Barrios Altos, por los detalles escabrosos, por el sadismo con que se torturó y mató a estas personas, más allá de que fueran o no terroristas, que es siempre la excusa que se quiere poner por delante. Yo los invito a escuchar estos testimonios que son parte de nuestro pasado, que son parte de nuestra historia. Quienes van a hablar son los familiares
todavía dolientes de las 6 víctimas de la matanza de Pativilca. Adelante. Lo que más extraña a Nelson de su papá, César Olimpio Rodríguez, es acompañarlo en la chacra a sembrar maíz. Nuestro padre no era un terrorista. Él es inocente. Queremos justicia. Tenía 6 años cuando vio a los militares llevándoselo a la fuerza para torturarlo hasta la muerte. Esa fue la última vez que lo vio. Una vez a la semana lo visita en el cementerio Pampa San José, ubicado en Pativilca, para poder hablar con él en silencio, a diferencia de su hermano César, quien tenía 4 meses en el vientre de su madre. Su consuelo es que pudo conocerlo. Íbamos a tener 3 hijitos ya, y me amaneció y se lo llevaron. ¿Qué podíamos hacer? ¿Le puso a su hijo el nombre de su papá? Sí, todo. Mi esposo se llamaba César Olimpio Rodríguez, y mi hijito nació, le puse César Olimpio Rodríguez para que, pues, que siga viviendo en él. ¿Cómo era él con usted? Muy bueno, muy cariñoso, muy responsable, trabajador. Uy, a sus hijos se lo quería. Mi hijo, el mayor, se ha quedado así medio, no sé, ha sufrido bastante cuando su papá murió. Es normal, triste así, opacado, mi hijo. Esta tragedia, que marcó para siempre su vida y la de otras 5 familias inocentes, también estuvo a cargo del Grupo Colina. Ocurrió en Pativilca, pero no fue tan conocida como las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Era la madrugada del 29 de enero de 1992. La tranquilidad del pueblo de Pativilca se vio interrumpida. Un grupo de militares con uniformes camuflados y armas largas los secuestró, los violó, los quemaron con sopletes y los torturaron hasta la muerte, solo porque pensaban que eran terroristas. Hoy, 25 años después, las familias de las víctimas reclaman justicia. Porque esos jóvenes de morir de esa manera, por un culpa de un asesino desgraciado, yo le echo la culpa a este desgraciado de Fujimori. Nicanor Vilca vive indignado hace más de 2 décadas. Hasta ahora no entiende por qué el ejército se ensañó con su yerno Ernesto Arias, un humilde profesor que con lo único que soñaba era con poder educar a los niños del pueblo. Él quería un mejor futuro para ellos. Este es mi yerno, este de acá. ¿El de Polo Turquesa? El Polo Turquesa se llama. Ahora me siento triste. No puedo olvidar, pero como un hijo. Veo a mis nietos con dolor, veo a mis nietos tristes. ¿Se parecen a igualitos, los 2 son igualitos. Ernesto no tuvo la suerte de ver caminar a su hijo Kenny de 8 meses. Y peor aún, no pudo conocer a Brian, quien todavía se formaba en el vientre de su viuda, Gladys Vilca. Nosotros acá prácticamente olvidados, señorita. Dijeron que van a hacer una indemnización de los deudos, de los muertos, ¿no? Pero nada. Solamente hay unas 10.000 soles que han dado, solamente 10.000 soles por cada deudo, pero edad de 80 años. Como quien dice, a ver si están vivos, y si es que están vivos, cobran, y si es que están muertos, no hay nada. Sí, y los hijos. A la mayoría de ellos, las lágrimas se les acabaron, y es que hace 25 años vienen aclamando justicia. Parece que no hay justicia para la gente pobre, ¿no? La gente pobre muere como cualquier animal, como cualquier cosa, y no hay nada. Mira usted, lo que le digo, 25 años que no hay nada, ¿verdad? ¿A dónde podemos recurrir? ¿A dónde podemos caminar? ¿A dónde podemos solicitar? ¿A dónde podemos reclamar? ¿A dónde? ¿Quién? ¿A quién? ¿A cómo? ¿No? No tenemos ningún clase de apoyo, nada. Prácticamente ya pues, le hemos dado por olvidado, y le estamos dando por olvidado prácticamente, ¿no? Doña Anuncia tiene 88 años y está presa en sus recuerdos. Hace 25 años no duerme bien. Cuando se para frente a la tumba de su hijo Pero Damián, se pregunta por qué no la mataron a ella, por qué le arrebataron al mayor de sus 9 hijos, al que la ayudaba en la chacra cosechando alfalfa. No importa, 1 balazo, 2 balazos, como pasa con todo, también podría pasar. Pero tantas cosas hacer, como un salvaje, como un animal, no será ser humano, no será hijo de Dios. Ella llama bestias a los asesinos de su hijo. No entiende por qué tanta crueldad.
No entiende por qué lo violaron. No entiende por qué lo torturaron. Siente que su hijo no descansa en paz. Mi hijo hasta ahora me estaría acompañando. Él no se casaba tampoco por ayudarme a mí. Mamá, voy a trabajar por mis hermanos, yo te voy a ver. Toda la vida uno encontraría, pero menos vida. A Felandro Castillo Manrique también lo asesinaron. A este humilde campesino le metieron un polo dentro de la garganta para ahogarlo. Su viuda Ada Ochoa intentó defenderlo, pero fue en vano. Me tiraron con la cacha del arma en la cabeza y yo me desmayé y yo reaccioné cuando estaba en mi cama envuelto con unas sábanas. Y había un militar en la puerta, estaba parado apuntándome en la cabeza y a mis hijos. Y le supliqué y me dijo que él iba a hacer 2 tiros al aire y que no salga, más o menos en 1 hora. Y si yo salía, me iba a matar. Por el miedo, Ada con sus hijos huyeron de Pativilca. La única que sigue esperando postrada en una cama que su hijo regrese a casa es doña Esperanza. Y esperanzas ya no tiene. Ahora está muy delicada. Y también mi suegro, él falleció porque le dio un derrame, consecuencia de que la pérdida de su hijo. Ya, mamita, ya. Cállate, ya. Tranquilita, ya. Ya. Ya no tiene fuerzas. Por la justa se le escucha balbucear la palabra justicia. ¿Usted quiere justicia? Justicia quiero. Justicia que parece haber llegado luego de 25 años. La Corte Suprema de Chile ha autorizado a la justicia peruana de juzgar al expresidente Fujimori por la matanza de Pativilca. Tantas promesas han recibido de parte de las autoridades que los deudos de estas 6 familias ya no creen en la justicia. Las lágrimas se les han agotado, están muertos en vida y sus esperanzas están marchitas. Bueno, y esa lista quedó inconclusa porque hay más nombres. Y la verdad, nosotros que en las últimas semanas hemos estado investigando matanzas del pasado, siempre recibimos el mismo comentario. Hay que darle vuelta a la página, ¿no? Hay que olvidarnos de ese pasado doloroso. Aquí pensamos que no. Aquí creemos que para reconciliarnos, que para volver a construir este país, hay que visitar también esas habitaciones oscuras, esas páginas que nos dan miedo, ¿no? Y sin ninguna excepción, porque muchas veces las autoridades y los políticos son muy enfáticos en condenar una masacre cuando la hizo el enemigo político. Y entonces, si nos indigna, madre mía, que nos indignen los cabitos, que nos indigne también la masacre de Pativilca, que nos indignen todas las matanzas, por igual. Y es por eso que nuestros invitados de esta noche provienen de tiendas diferentes, de backgrounds distintos, pero mientras hemos visto este reportaje, todos aquí ha habido un silencio ominoso, porque finalmente lo que vemos es el Perú fracturado, herido, no diré con cicatrices, sino con llagas abiertas. Quisiera pedir el comentario de Carlos Rivera en un extremo en particular. ¿Por qué se olvidó este hecho? ¿Por qué podríamos decir que otros hechos igualmente terribles tuvieron mucha prensa, tuvieron mucha protesta, llegaron hasta los tribunales y este caso quedó en el olvido? En realidad no fue olvidado, sino que no fue conocido, ¿no? Es casi lo mismo. Sí, es casi lo mismo. El crimen de Pativilca, como otros crímenes, se logra conocer cuando en medio del juicio de la matanza de Berrosalto y Siracantuta en la Sala Penal Especial de Lima, los miembros del destacamento Colina se acogen a una colaboración eficaz. Y en ese afán ellos van declarando otros crímenes que hasta ese momento no se conocían, como Espalomino y otros casos, ¿no?
y recién es en el curso de procesos judiciales es que se logra tener conocimiento que en realidad Colina no solo cometió Barrios Altos y La Cantuta, noviembre del 91, julio del 92, sino que en realidad hizo una docena de operaciones de inteligencia. Ha matado cerca de 70 personas, Colina, por lo menos de lo que se ha conocido y de lo que ha sido materia de investigación. Y es como consecuencia de ello que recién se inicia una investigación, mucho tiempo después, con la declaración de los miembros del destacamento Colina, y el juicio ha ido avanzando. La Fiscalía asume una tesis de investigación que es la que se logra verificar en el caso Barrios Altos y La Cantuta, que no solamente es una decisión de los miembros y jefes del destacamento Colina, sino que hay decisiones de carácter superior que apuntan directamente hacia el presidente de la República de ese entonces, y esa es la tesis que plantea. Se incorpora Fujimori en el proceso judicial, pero hay un impedimento de carácter legal para poder hacerle tomar declaraciones y para procesarlo. Se inicia una extradición de hace unos 2 o 3 años. En febrero de este año, el ministro Blanco de la Corte Suprema chilena accede a la extradición. Fujimori y su defensa apelan en Santiago de Chile y hace 1 o 2 semanas, finalmente, la Sala Penal de la Suprema chilena concede la extradición en cuanto al delito de homicidio calificado, ¿no? ¿Qué significa concretamente esta decisión de la Corte Suprema de Chile? Es decir, en hechos, ¿en qué se va a traducir legalmente esta decisión? En hechos significa lo siguiente, Fujimori ya se le había abierto proceso judicial, si no, no se hubiese podido iniciar un proceso de extradición. Pero cuando tú estás sometido a un país como extraditado, en realidad ni siquiera te pueden tomar una declaración, porque tú no has sido habilitada la justicia peruana para investigarte y hacerte tomar declaraciones. El proceso judicial ha avanzado de manera sustancial. Este caso se encuentra en ese momento en manos del fiscal Landa, me parece pendiente de acusación, y por lo tanto dentro de poco tiempo es probable que Fujimori enfrente de nuevo un juicio oral por el crimen de Pativilca, ¿no? Junto con los miembros del destacamento Colina. Bien, congresista Becerril, yo quisiera saber si usted siente la misma indignación ante estos hechos que la que ha sentido, y somos testigos, frente a las masacres de Madre Mía. No solamente indignación, en realidad es conmovedor lo que podemos ver a pesar de que los años han pasado. Es triste poder ver esta realidad. Yo creo que, como tú dices, mientras no se conozca todo lo que pasó de uno y otro lado, va a ser muy difícil que en el Perú pueda haber esa reconciliación y salgamos de esta polarización que hay en el país. ¿Usted conocía los detalles de este suceso? No, la verdad que no. Como no lo conocía yo y como probablemente los televidentes se están enterando recién, porque desgraciadamente hay muchos hechos que han quedado así hundidos en el olvido, ¿verdad? Y yo creo que todos estos hechos tienen que ser investigados. Porque es muy fácil finalmente decir también, pues, a ver, el responsable de todo lo que pasó, Barrios Altos, La Cantuta y todo lo demás, es Alberto Fujimori. Incluso recordemos que cuando no se pudo relacionarlo directamente, se tuvo que forzar la figura de una autoría inmediata. Y yo quiero decir de que acá lo bueno va a ser de que se va a llegar a saber la verdad y qué pasó, quiénes son los responsables de los hechos. Eso me parece fundamental sobre actos que en realidad nos conmueven. Aunque para esto tenga que acudir nuevamente su líder a juicio oral. Yo creo que acá se ha venido sosteniendo incluso de que Alberto Fujimori ha sido sentenciado por crímenes de lesa humanidad, ¿correcto? Pero me parece que en esta nuevo cuadernillo, ampliación, recién están pidiendo que sea investigado por crímenes de lesa humanidad, entonces lo que cual de un comienzo nos dice pues que no fue cierta esa teoría que lo han sostenido durante mucho tiempo. Yo creo que acá, y lo que hemos sostenido, es de que en operativos ha habido de parte de jefes militares que se han disparado por su lado, lamentablemente eso es lo que ha ocurrido, pero finalmente se tiene que investigar. Y yo creo que los responsables tienen que salir a luz, tenemos que saber quiénes han sido los causantes de estas muertes que tanto daño han hecho al país. Ahora, de acuerdo a lo que hemos leído hoy, la Comisión Madre Mía está ya lista
para investigar y que la probable presidenta sería Úrsula Letona. Este hecho, que tiene la misma antigüedad, porque es del mismo año, 1992, ¿ameritaría también una comisión de Congreso? Yo creo que todos estos hechos sí ameritan una investigación desde el Congreso. Y ahí quiero decirte, si esta comisión, madre mía, todavía no se instala, es porque la bancada del Frente Amplio, hasta ahora, como sus líos internos que tienen, no ponen a su representante. Ya tenemos 3 semanas esperando. Y yo creo que es perentorio, y una vez por todas, que se tomen decisiones. Bueno, si no van a poner representante, bueno, que comencemos a trabajar. Y creo que esta comisión no solamente tiene que hacer una investigación desde el Congreso, tiene que ir, ojalá en coordinación con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, a los lugares, por ejemplo, donde están exhumando los cadáveres. Tenemos que conocer in situ, porque incluso eso, esa indignación que seguramente uno siente al ver, será mucho mayor cuando se ve in situ, cuando exhuma un cadáver asesinado. Yo creo que es vital que se investigue todos estos hechos. Bien, tiene la palabra Daniel Urresti, pero tenemos que hacer un corte, así que comenzaremos con usted luego de la pausa. No se vayan, amigos, es Veto a Saber. Estamos de regreso en Veto a Saber, estamos discutiendo aquí las implicancias de la masacre de Pativilca, ejecutada por el Grupo Colina en 1992, y tocaba el turno de Daniel Urresti. Quería preguntar si existe en las Fuerzas Armadas algún tipo de manual que en casos como estos de lucha antiterrorista permita determinadas, ¿cómo decirlo?, determinadas acciones que están fuera... Bueno, asesinatos, desapariciones, métodos científicos de interrogatorio. No, definitivamente no existe. Ahora, ¿se cometieron asesinatos, se cometieron hechos ilícitos? Sí. ¿Fue una política de Estado? No lo creo. Porque, para comenzar, para que sea político de Estado, Alan García hubiese tenido que llamar al comando conjunto de todos los generales y decirles: vamos a matar a toda la gente sin ton ni son, con tal de acabar con el terrorismo. Entre esos generales, que se supone que tienen una carrera, que tienen estudios, etcétera, tiene que, no, hasta por estadística, tiene que haber uno que haya dicho: un momento, eso es indebido, ¿no es cierto? Igual hacia abajo, hemos estado más de 10.000 oficiales a lo largo del 83 hasta la fecha, dando vueltas en la zona de emergencia, y los 10.000 no hemos cometido delitos ni asesinatos. Por lo tanto, eso de que ha habido algo sistemático, no lo creo. No, ¿sabes por qué le pregunto eso? Sí. Se lo pregunto porque no vaya a ser que Ollanta Humala, en el juicio que sin duda tendrá que afrontar por los crímenes de Madre Mía, vaya a decir que esto era una práctica institucional, que estas órdenes venían de arriba y que él, como era un capitancito, de repente solamente cumplía órdenes. Por eso se lo pregunto. No, y le agradezco que me aclare que no. No, además, no hay ninguna excusa. O sea, judicialmente, te lo puedo asegurar, porque yo llevo un juicio como 10 años, judicialmente no es excusa decir: lo hice porque me lo ordenó mi jefe. No es excusa, es un crimen, ¿me entiendes? O sea, esa no es excusa. Lo que sí quiero dejar en claro es lo siguiente. Tú sabes que yo no soy fujimorista para nada, pero aquí hay algo que es totalmente objetivo y que me voy a permitir repetirlo. Alberto Fujimori, por los 2 crímenes, el de Barrios Altos y la Cantuta, se le aplicó la teoría de autoría inmediata sin más. ¿Qué dice esa teoría? Él era el dictador y por lo tanto o lo ordenó o sabía. Punto. Esa teoría no requiere de pruebas objetivas. Eso es lo que se le aplicó, porque no se encontró una sola prueba objetiva. ¿Está bien, está mal? No lo sé, pero eso es lo que se le aplicó. ¿Cuál es el cambio que va a haber ahora con este nuevo juicio, una vez que se inicie? Que desde esa época hasta la fecha se ha hecho visible una serie de fallas, de mentiras de la Comisión de la Verdad. O sea, una serie de fallas. Mucha gente... Fallas o mentiras, no es lo mismo. Ok. Digamos, por ejemplo... Fallas o mentiras, se coja una. A ver, vamos a ver qué nombre le ponemos. Por ejemplo, gente que se da por desaparecida en realidad está viva.
Es más, se dio por desaparecido un líder, no me acuerdo el nombre, que fue capturado, un líder senderista, que fue capturado y resulta que estaba en la lista como si lo hubiese matado el ejército en una ejecución extrajudicial. Hay mucha gente que está en la relación de desaparecidos y que ha continuado votando o que actualmente sigue viva o que hemos conseguido las partidas de defunción y resulta que murieron una, por ejemplo, en el 85 y hay muchos que han muerto después del año 2000. En fin. Nos estamos yendo del tema. Correcto. Iba a lo siguiente. Desde esa época en que se le jugó a Fujimori abiertamente con la autoría inmediata, los fiscales, el Ministerio Público cada vez se ha puesto, digamos, más a la búsqueda de pruebas objetivas. O sea, ya no la aplican la autoría inmediata tal como está. Tú eras el jefe, no. Ahora hay una tendencia a buscar pruebas objetivas. He encontrado algo en el Twitter de Carlos Rivera que le quiero consultar, aprovechando que están ambos casi hombro con hombro. Sí. Carlos Rivera tuiteó: la chanchada de Urresti en el juicio por el asesinato de Hugo Bustíos compara a víctima con un cerdo. ¿A qué se refiere, doctor Rivera? Deje que aplique a qué se refiere, porque yo no leo la revista que está citando por razones obvias. Yo he citado el titular de Caretas del día de hoy. ¿A qué se refiere? Y se refiere a el caso en el que el señor Urresti está acusado del asesinato del periodista Hugo Bustíos. Es un caso en el que el señor Urresti ha fabricado dos pruebas, dos videos. ¿Fabricado? Bueno, has elaborado la prueba, ¿no? En la que él muestra un video, él dirigiendo el propio video con 6 o 5 tiradores, con fusiles y UCI, y le dispara a un cerdo. Muerto, ¿no? Supuestamente para demostrar, según lo que él me respondió el día de hoy, de que los impactos de bala que habría recibido Hugo Bustíos en el momento de su crimen no son los que realmente recibió, porque acredita que el cerdo recibió varias docenas de disparos de proyectiles de armas de fuego en el ejercicio que le ha hecho para un video casero que lo ha presentado como evidencia en su caso. Bueno, independientemente de la eficacia legal que esto tenga, el señor Urresti, quiero decirle que como periodista me parece tremendamente ofensivo para la familia del señor Bustíos, para los colegas de esta revista, aunque no comulgue con ellos, que usted pretenda demostrar su inocencia disparándole a un chancho. A ver, ¿me permite responder? Claro. Muy bien. Es usual en balística utilizar los cerdos porque es la carne que más se parece a la humana. Es decir, no ha habido una intención de hacer quedar mal a nadie, humillar a nadie. Es lo usual. Número 2, la sentencia por la que fueron 2 personas a la cárcel por 17 y 15 años dice claramente: fueron 6 militares vestidos de civil con metralletas que le disparan a 3 metros. Cada metralleta 30 cartuchos, 180 cartuchos que se disparan en 12 segundos y solamente le caen 3 impactos. ¿Dónde está la lógica de eso? Y eso es lo que hemos querido demostrar con esta prueba, que si disparo yo, y no lo hemos hecho con 6, sino con 4, lo hemos disparado con 4, y es decir, el cerdo prácticamente queda totalmente destrozado. Aparte de eso, el fiscal dijo, bueno, entonces no ha sido pues con metralletas, ha sido con pistola. Hemos hecho una nueva prueba con 2 pistolas, no con 6. Y el cerdo recibe 21 impactos de bala. ¿Cuál es la diferencia entre ser asesinado de un balazo a ser asesinado de 100 balazos? Siempre es un asesinato. La diferencia radica en que si hubiesen sido los militares, no hubiesen puesto, por ejemplo, dinamita, porque los militares no usamos dinamita. Bueno. Número 2. Si queremos pasar por terroristas, sí, ¿no? Bueno, pero entonces la acusación jamás ha dicho que se ha querido pasar por terroristas, ¿me entiendes? Yo estoy siendo acusado por autoría inmediata. Eso Fujimori. Ya lo demostré, como Fujimori. ¿Por qué? Porque me quedan 2 minutos y quiero dar la palabra a Becerril, que no ha hablado nada. Salvo que me invites otro día, porque quiero aclarar lo siguiente. Con gusto lo invitaré otro día, pero tengo que... Al señor Rivera lo he retado a que discutamos esto públicamente. Pero tengo que dar la palabra al congresista Becerril. ¿Qué va a hacer la Comisión Madre Mía, por favor, antes que nos corten? Nosotros vamos a hacer una investigación objetiva. Nosotros vamos a hacer un programa, un cronograma de trabajo y vamos a ir
a todos los lugares donde están indicando de que hay cadáveres. Van a estar finalmente, presentes en las excavaciones. y yo, por lo menos, mi compromiso es así, estar en las exhumaciones en todas las que se pueda, para que no solamente, como digo, sea una investigación desde el Congreso, de un escritorio. Tenemos que ir a entrevistar en Madre Mía, tenemos que entrevistar en los lugares donde la gente no va a poder venir a Lima. O sea, tenemos que entrar muy Normalmente prolijo. los fiscales son muy celosos y piensan que van a entorpecer sus labores. Yo creo que lo mejor que puede pasar es que haya Congreso, que haya prensa, que haya deudos, que esté todo el mundo ahí, porque es la garantía. Bueno, solamente es una Fue- pregunta fue- que hago. Fue una figura Número- que crearon para, obviamente, Claro, sentirse porque de sí, Fujimori. a ver, Bueno, si no ha el sido caso, un asesino- el caso del Frontón también es un tema pendiente. En el Yo caso estoy de del acuerdo con Frontón, usted. Beto, solo Tenemos que pregunta. irnos. Gracias a nuestros No, invitados por estar muchísimas esta gracias. noche. Recuerda que me vas a desbloquear del Twitter. Vamos a, Acuérdate. vamos Me vas a a desbloquear del Twitter. las Tú noticias ya lo de hiciste, ATV. Muchas gracias, te agradezco Un mucho. placer como siempre. Adiós, hasta Gracias. mañana.